en esta computadora. Bien, ya estamos grabando. Bien, hoy día vamos a tocar un tema muy interesante, muy profundo y muy importante también para poder entender la Biblia. Eh, mi sueño es poder enseñar acerca de los salmos, ¿ya? Que son maravillosos, que no son simple poesía, sino que son palabras fiel y verdaderas, que habla sobre todo de Dios y del Mesías también, ¿ya? La mayoría de los salmos son mesiánicos, aunque a veces cueste quizás a primera vista ver eso, pero para poder aprender bien acerca de los salmos, tenemos que hacer primero una pasada por una revisión acerca de los nombres de Dios, ¿ya? Así que hoy día vamos a ver el nombre Jehová, el nombre Jesús, su origen, su significado, y ya la próxima semana eh, me gustaría que pudiéramos estudiar acerca de otros nombres, ¿ya? Porque para la mente de los hebreos, el nombre era un asunto que iba más allá de aquello con lo que a ti te llaman, ¿ya? Como nosotros. Para mí, Javier significa con lo que a mí me conocen, ¿cierto? Una especie de etiqueta. Pero para los hebreos esto iba mucho más allá, era la fama, ¿ya? Aquello por lo que tú eres conocido. No sé si se acuerdan esos sketches de humor antiguos donde aparecían indígenas y siempre tenían un nombre así como, no sé, cara enojada, ¿no? Cosas por el estilo, no me acuerdo bien, pero apelaban a las características, ¿cierto? Ya. Así ocurría también para los hebreos y en la Biblia está lleno de nombres que tienen un significado. La mayoría de ellos tienen un significado. Y Dios se reveló a lo largo de la escritura con muchos nombres. Jehová, Jesús, El Shaddai, Jehová de los ejércitos, Adonai, muchos nombres. Y casi todos ellos apelan a atributos, ¿ya? A los múltiples atributos de Dios, y también algunos apelan a actos concretos de parte de Dios, ¿ya? Así que hoy vamos a profundizar en eso, ¿ya? Y para aprender acerca de estos nombres, vamos a hacer un repaso muy por encima, ¿ya? No quiero que nadie se asuste. La hermana Edna me mencionaba ahí los apuntes que yo mandé, que no entendía muchas cosas. Hoy día vamos a hacer un repaso sobre cómo se escribe en hebreo, ¿ya? Para que podamos entender acerca de estos nombres, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a decir es que la Biblia, el Antiguo Testamento, se escribió al principio con letras fenicias, ¿ya? Voy a mostrarles aquí mi pantalla para poder, eh, para que puedan ver un ejemplo, ¿ya? Estas son las letras fenicias. ¿Se ve, cierto? Sí. Bien. Aquí están, son unos dibujos un poco raros para nosotros, ¿cierto? Aquí hay un manuscrito escrito en letras fenicias. Así fue como escribió Moisés, con estas letras, ¿ya? Así él escribió todo lo que es el Génesis, el Pentateuco, ¿ya? Pero ocurre que después, cuando Israel fue deportado a Babilonia, ellos adquirieron otro tipo de escritura, que es la escritura aramea o asiria, ¿ya? Que también se conoce como alfabeto cuadrado por la forma de las letras. ¿Ok? Eh, bueno, aquí en hebreo esa escritura se llama Katab Ashuri, ¿ya? Significa escritura asiria, que tiene esta forma de aquí, ¿ya? Se ve, ¿cierto? Estas son las 22 letras que componen este tipo de escritura, ¿ya? Eh, Todas estas letras, a excepción de dos, son consonantes, ¿ya? Esta letra, la Aleph, y esta de aquí, que es la Ayin, son guturales. Son letras que, por lo general, representan una vocal.
puede ser la A, la I, la O, la U, puede ser cualquiera de las vocales, o a veces una especie de pausa, como decir seor. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos esa palabra seor. Ahí hay una gutural al medio, que marca una pausa, ¿ya? Pero todo el resto de estas letras son consonantes, ¿ya? Por lo tanto, es como que nosotros en castellano escribiéramos, voy a escribir aquí, imagínense que yo escribiera mi nombre así, J, B corta y R, ¿cierto? O no sé, el nombre de la Renata, RNTA, perdón, RNT. Así escribían los hebreos, sin vocales, solo con consonantes, ¿ya? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque para poder entender lo que estaba escrito, ellos tenían que interpretar, ¿ya? Ellos tenían que decir, ah, ya, esta palabra significa esto. Y ellos, debido a su contexto cultural, entendían, ¿ya? Y hasta el día de hoy, si ustedes visitan alguna página de internet de Israel, está escrito así, y ellos lo entienden. Pero esto tiene una complicación, y es que se presta para ambigüedades, ¿ya? Por ejemplo, si yo quisiera escribir Renata, así, de esta manera, esa palabra también podría significar renta, ¿cierto? Entonces uno tendría que entrar a decidir qué palabra es, a interpretar, ¿ya? Esa es una de las dificultades que tiene la escritura hebrea y los manuscritos, ¿ya? Bueno, algunas de estas letras tienen dos sonidos, ¿ya? Por ejemplo, esta es la B larga, y esta es esta es la B corta, y esta es la B larga. Esta letra suena como J, y esta suena como K, y esta suena como J. La Kaf y la Jaf. Esta suena como P, y esta suena como F, ¿ya? Y así. Así que originalmente la escritura en hebreo no contaba con una representación gráfica para las vocales, ¿ya? Se escribía solo con consonantes. Así que los textos tenían que ser leídos de manera intuitiva, ¿cierto? En base a algunos esquemas o paradigmas que ellos ya tenían en su mente. Entonces resultaba muy importante el contexto para poder resolver cualquier ambigüedad. Hasta ahí vamos ok, ¿cierto? Bien, en cada lengua se producen ambigüedades. Imagínense en castellano, yo puedo decir el vino de España o puedo decir el vino de España. Suena igual, pero estoy diciendo dos frases totalmente distintas, ¿cierto? Bueno, en la lengua hebrea pasa lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? En el siglo 8 después de Cristo, por ahí por el año entre el 800 y el 900, hubo un grupo de escribas. En ese tiempo para escribir, escribir era una profesión, ¿ya? No todos sabían escribir. Llamados los masoretas, ellos se encargaron de diseñar un sistema de puntuación que iba determinando las vocales, ¿ya? Entonces, el producto resultante del trabajo de ellos fue una cuidadosa serie de puntos y rayas escritas convenientemente encima, en medio y debajo de las consonantes, ¿ya? De las letras. Y eso les permitía a ellos leer las palabras con sus respectivas vocales, ¿ya? Les voy a mostrar aquí, más o menos. Voy a dejar de compartir por mientras, a ver si se ve en mi pantalla. Díganme, por favor, si se ve bien. Se ve, sí, Ya. sí se ve bien. Bien, miren. Por ejemplo, para la A existen estos tres símbolos. Una rayita con dos puntos, una rayita sola y una rayita con otra rayita en medio. Tres formas para vocalizar la A, ¿ok? Entonces, la X representa cualquier consonante de la letra hebrea y esta sería la vocal, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería la E, también tiene cuatro formas de escribirse. Después la I, esta es una letra, ¿ya? Esta como comilla ahí arriba, si se ve bien,
esa es una I, pero también se puede escribir con un puntito abajo, ¿ya? La O, que muchas veces se confunde con la A, ¿ya? Yo les confieso que yo no sé identificar cuándo es una O escrita así, pero existen reglas gramaticales para entenderlo, ¿ya? Y la U, que tiene 3 puntitos así en diagonal hacia abajo, o esta letra con un puntito al medio. Bien. Entonces, es como que, por ejemplo, si yo escribiera mi nombre solo con las consonantes, ¿ya? Para vocalizarla, en este sistema yo tendría que poner aquí una rayita, ahí, que es la A, Javi, y aquí una E. Javier. ¿Ven? Bueno, así funciona la escritura de los textos que tenemos para la Biblia. Ok. Entonces, aquí, por ejemplo, perdón, voy a compartir pantalla nuevamente. Avísenme si se ve, por favor. Sí. Ya. Bueno, aquí tenemos la imagen de un manuscrito real de la Biblia que está datado en el siglo II antes de Cristo. Imagínense, hace más de 2200 años es este pedacito de papel. Y este está escrito solo con las consonantes. Si se fijan, aquí no hay puntitos ni rayitas. ¿Se dan cuenta? Bien. Y luego acá tenemos un manuscrito del siglo XI después de Cristo, cuando ya existían los puntitos y esas rayitas. Se puede ver, ¿cierto? ¿Se aprecia ahí? Bueno, no se ve Sí. muy bien, pero era para demostrarles que efectivamente así ocurrió. Se lee clarito. El hermano Roberto después le vamos a pedir que lea un versículo ahí, de ese pasaje. Bien, aquí les puse un alfabeto de letras hebreas por si a alguien le interesa profundizar, con todas las letras, sus sonidos, y aquí abajo están los puntitos, ¿ya? Que también tienen un nombre. Cada uno de esos, de esas vocales tiene un nombre. Sheva, Kamatz, Pataj, Segol, Kataf y así. Bien. Entonces, ¿por qué esto es importante? Para poder entender acerca del nombre de Dios, ya del nombre Jehová. Los israelitas le pidieron a Moisés que le preguntara a Dios acerca de su nombre en el desierto. ¿Ya? Esto lo encontramos en Éxodo 3, del 14 al 15. ¿Y qué respondió Dios a El Moisés? que soy, el que soy. Exactamente, él dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Bien, este nombre, Jehová, está asociado a esta frase que él dijo, yo soy el que soy. ¿Ya? En hebreo se dice Eye, Asher, Yeye. Y bueno, más adelante vamos a profundizar en el significado de este nombre. Entonces, antes de esto, estamos hablando de cuando Israel sale de Egipto y se encuentra en el desierto, solo ahí es que Dios revela ese nombre. Antes era conocido con otros nombres, por ejemplo, El Shaddai. ¿Ya? Abraham siempre habló de El Shaddai, que espero que la próxima semana podamos estudiar acerca de ese nombre. Pero ¿qué pasó con este nombre, Jehová? Los israelitas y después los judíos eran tan, no sé si la palabra correcta sea celosos, ellos eran tan cuidadosos, temerosos o exagerados, quizás alguien podría decir, que ellos, debido al mandamiento que dice, no tomarás su santo nombre en vano, ¿cierto? Ellos no pronunciaban este nombre. Y el único que pronunciaba este nombre era el sumo sacerdote, en una fiesta anual que es la que se conoce como Yom HaKippurim,
que es como el día de la reconciliación, ¿ya? Entonces, cuando los judíos fueron expulsados de Israel, allá por el año 70 después de Cristo, ese nombre se perdió y se olvidó, ¿ya? Como solo el sumo sacerdote era el que lo sabía y él se lo transmitía al que venía después de él, la pronunciación de ese nombre se perdió, ¿ya? ¿Y con qué nos quedamos? Con las letras que lo componen. En este caso, ese nombre es conocido como el tetragrámaton, porque consta de 4 letras, ¿ya? Aquí está. Ese es el nombre que traducimos como Jehová, así se escribe en hebreo. Y si traducimos las letras, sería una I, una H, una V corta o una W y una H. ¿Ok? Bien, aquí también hay un manuscrito con el nombre de Dios escrito en letras antiguas, ¿ya? Ya. Entonces, aquí viene lo interesante. ¿Cómo encontramos este nombre escrito con vocales en los textos más antiguos? Lo encontramos de 3 maneras, ¿ya? Los escribas le pusieron las vocales, ¿ya?, a estas letras, las vocales de otras palabras que apuntaban a nombres o títulos de Dios. En este caso, por ejemplo, estas letras son la palabra Adonai. Y ellos tomaron estas vocales, estos símbolos, y los traspasaron para acá. Lo mismo hicieron con este nombre, que es Elohim, que es otro nombre de Dios que vamos a estudiar. Lo traspasaron para acá. Y este es otro nombre de Dios que es Hashem, que significa el nombre. Y lo traspasaron para acá. Y así tenemos hoy día los textos vocalizados con el nombre de Dios, ¿ya? ¿Y cómo se leen estos nombres? Por ejemplo, este se lee Jehová, con una H al final y con una I al principio, ¿ya? Jehová. Este otro, ¿cómo se lee? Jehoví. Y este último se lee Yehvá. ¿Ok? Entonces, como los masoretas, los escribas, ellos no se atrevían, o quizás no querían, o quizás no sabían cómo se pronunciaba el nombre de Dios, ellos lo que hicieron fue plasmar las vocales de los otros nombres de Dios en este nombre de las 4 letras. ¿De acuerdo? Bien. Ocurrió después que, bueno, algo muy importante, ellos no querían que se leyese Jehová o Jehoví o Yehva. Ellos querían y leían, cuando ellos se encontraban con esto, ellos leían Adonai. Cuando ellos se encontraban con esto, leían Elohim. Cuando se encontraban con esto, ellos leían Hashem. ¿Ya? Todo esto se puede corroborar en algunos textos de gramática hebrea. ¿Ya? Aquí yo puse unos ejemplos, por ejemplo, en Isaías 61, del 1 al 2, aparece, si se fijan aquí, aparece el nombre con distintas vocalizaciones. ¿Ya? ¿Se fijan? Por ejemplo, aquí este tiene un símbolo ahí distinto a este de aquí. Bueno, no sé si se alcanza a ver, pero es para mostrarles que efectivamente los escribas escribieron ese nombre de distintas maneras. ¿Ya? Bueno, ¿cómo llegamos a Jehová? En algún momento, los traductores tuvieron que decidir con qué forma de este nombre escribir las traducciones. Entonces, tenían Jehová, tenían Jehoví y tenían Yehva. Y en el caso del castellano, el traductor Cipriano de Valera, el que da origen al nombre Reina Valera de nuestras traducciones, él eligió el nombre Jehová en el siglo XVI, ¿ya? Por ahí por el año en que Cristóbal Colón descubrió América, hace 500 años atrás, ¿ya?
Y además ocurrió otra cosa, que antes la letra I se escribía con el símbolo que nosotros hoy usamos para la J, ¿ya? Entonces ellos escribían el nombre Jehová tal como se escribe hoy día, pero lo leían Jehová. Y después hubo una reforma en la lengua castellana que hizo que este símbolo ahora se leyera como J y así quedó Jehová, ¿ya? Así que esa es como la historia de cómo llegamos a este nombre, pero si queremos ser precisos, nadie sabe, ni siquiera los judíos, nadie puede asegurar este nombre se dice así o asá, ¿ya? Por eso también que hay algunos que dicen Yahvé, ¿cierto? Eh, Hay distintas formas de decir ese nombre. Ahora, decir Jehová no es un problema, no es un pecado, no hay ningún problema con eso, teniendo en consideración que es la forma que nosotros heredamos respecto a este nombre, ¿ya? Ahora, pasando a lo relevante y a lo teológico, ¿ya? ¿Cuál es el significado de este nombre? ¿Ya? Bueno, tenemos que este es el nombre con que Dios se dio a conocer a Israel antes de la venida de Cristo, ¿ya? Y el significado profundo es que apela a su ser, ¿ya? Que Él es sin principio y sin final. El verbo ser en hebreo no existe, ¿ya? Sino que existe algo así como el existir. Entonces, lo que está diciendo Dios, cuando Él dice, yo soy el que soy, Él está diciendo como, yo estoy siendo el que estoy siendo, o yo era el que seré, o yo no tengo ni principio ni final, yo nunca he dejado de ser y nunca voy a dejar de ser, ¿ya? En mí no hay brecha, no hay ningún quiebre en mi existencia. Yo he existido siempre y voy a seguir existiendo, ¿ya? Lo cual nos recuerda esas palabras maravillosas de Cristo en Apocalipsis 1:8, donde dice que yo soy el alfa y la omega, el principio y el final, ¿ya? Palabras maravillosas. Y aquí también una particularidad. Estas letras, el alfa y la omega, representan en el alfabeto hebreo estas dos, Cambio. la Aleph y la Tav, es decir, la primera letra y la última letra. Eso es lo que está diciendo Jesús. Yo soy el principio y el final, ¿ya? Ahora, otro punto muy importante y muy también eh, profundo respecto de este nombre es que estuvo siempre asociado por el pueblo de Dios con el atributo divino, el atributo celestial de la justicia, ¿ya? Eh, este nombre de 4 letras puede entenderse como el tribunal de justicia divino, porque la mayoría de las veces en que este nombre es mencionado es cuando Dios está materializando, ejecutando, manifestando un acto de justicia, ¿ya? Ya sea para condena o para restauración. La justicia de Dios tiene esas dos facetas. O Él condena o Él justifica y restaura las cosas, ¿ya? Esos son los dos caminos de la justicia de Dios. Y es muy notable también el hecho de que en el Génesis, cuando se nos relata cómo Dios creó este mundo, cómo Él creó los cielos, cómo Él organizó la tierra, Él se revela con el nombre Elohim, ¿ya? Que lo vamos a estudiar la próxima semana, que es un nombre que apunta hacia el amor de Dios. Es decir, Dios hizo el mundo en base a su amor. Pero después, a partir de Génesis 2, es que él introduce su nombre de 4 letras, el nombre Jehová. Es decir, ahí es cuando él empieza a plasmar que además del amor, debía haber justicia, es decir, orden, respeto por el orden de todas las cosas que tienen que ver con Dios. Así que eso es lo que tenemos que decir acerca de
el nombre Jehová. Y me recuerda, por ejemplo, cuando dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué es lo que está diciendo? La justicia de Dios es la que me pastorea. Es la justicia de Dios la que, como yo soy una oveja, la justicia es la que me dice por dónde debo caminar. Es la justicia de Dios la que me va a buscar si yo me pierdo. Es la justicia de Dios la que me alimenta y la que yo necesito para vivir. No necesito nada más que su justicia, ¿ya? Son palabras muy, muy maravillosas, muy lindas también. Bien, ¿alguna duda hasta el minuto respecto de este nombre? No. Bien, vamos a seguir avanzando entonces. ¿Qué tenemos para decir respecto al nombre de nuestro Mesías, el nombre de Jesús? Este es un nombre compuesto, ¿ya? Hay muchos nombres hebreos que son compuestos, ¿ya? En este caso, está compuesto por el nombre de las 4 letras, ¿ya? Que nosotros conocemos como Jehová, más la palabra Yeshua, que significa salvación o amparo. Alguna vez creo que en una predicación yo hablé acerca de esta palabra. La palabra Yesha significa un refugio, significa un lugar en el cual literalmente yo estoy resguardado del peligro. Esa palabra la usó mucho David, por ejemplo, cuando él huía de Saúl, que lo quería matar, o de cualquier de los muchos enemigos que tuvo David, él se resguardaba en cuevas, ¿cierto? Eso es Yesha, es un lugar de refugio y de amparo. Y la Yeshua es la entrega de un amparo, de un refugio, de una salvación. Así que el nombre Jesús está compuesto por esas dos palabras, por lo tanto, significa que Jehová es la salvación. ¿Eh? Eso es lo que significa el nombre de nuestro Señor. Aquí, por ejemplo, tenemos el nombre de las 4 letras de Dios, y aquí tenemos las letras de la palabra Yesha. Se retiran estas dos palabritas, estas 2 letras marcadas en rojo, y queda el nombre de nuestro Señor, que en hebreo se dice Yehoshua, ¿ok? Yehoshua. Pero también tiene otra forma que es la de Yeshua. Quizás ustedes habrán escuchado más, Yeshua es un poco más conocido, pero tiene distintas formas, ¿ya? Es como en castellano decir Javier o Javi, es el mismo nombre, pero uno es una forma cariñosa de decir el mismo nombre, ¿ya? Entonces, lo podemos encontrar en Deuteronomio, por ejemplo, 3:21, con esta forma. En Éxodo 17:9 lo podemos encontrar con esta otra forma, que es un poquito distinta. Aquí está la U, y acá la U está en esos 3 puntitos. Y también en Segunda de Crónicas 31:15, en la forma Yeshua, ¿ya? Bueno, el nombre que pasó al castellano como Josué es el mismo nombre. ¿Se acuerdan de Josué, el líder militar que acompañó a Moisés en la huida de Egipto? Bueno, él se llamaba Yehoshua. Y yo la verdad no sé por qué se tradujo como Josué, como un nombre distinto. Y eso es bien interesante, ¿ya? Porque en Zacarías capítulo 3, en este libro profético, se habla del sumo sacerdote Josué. Está hablando del sumo sacerdote Yehoshua. Es decir, está hablando sin lugar a dudas de nuestro Señor Jesucristo en su función de sumo sacerdote, ¿ya? Recordemos que Cristo hoy es sumo sacerdote allá en el cielo, y Él intercede por nosotros. Entonces, el nombre Yehoshua, hebreo, pasó al griego como Yesu, ¿ya? Yesu. Y después, en su forma romana, pasó como Jesús.
Bueno, y después, como les había explicado, ocurrió en el castellano este traspaso de la I a la J y por eso quedó como Jesús. ¿Ya? Así es como llegamos al nombre de nuestro Señor. Pero cada vez que nosotros leamos Jesús, debemos recordar que Jehová es la salvación. ¿Ya? Muy importante. Además, recordar que ese nombre, el nombre Yehoshua, fue un nombre que, si mal no recuerdo, un ángel le dijo a María que debía llamar así a su hijo, ¿no? A ver, le voy a pedir a alguien si puede corroborar eso. Me parece que está en Lucas, en el Evangelio de Lucas, si mal no recuerdo. Sí, y llamará su nombre Jesús. Bien. Entonces, ese nombre no era arbitrario, ¿ya? Entonces, el nombre que Dios, cuando vino aquí a este mundo y se hizo en forma de hombre, ¿cierto? Ese nombre fue un nombre que Dios escogió y que significa que la justicia Salvación. divina, en su aspecto restaurador, es la salvación, ¿ya? Aquí está. En el texto que les puse que espiritualmente hablando, el nombre Yehoshua revela que la máxima expresión de la justicia de Jehová es su aspecto restaurador, obrando salvación y amparo. Por eso dice la Escritura, nombre sobre todo nombre, ¿cierto? Es ese nombre, Jesús, Yehoshua, es el nombre sobre todo nombre. Ahora, ¿qué dijimos al principio respecto al nombre en términos bíblicos? Nombre significa fama, aquello por lo que tú eres conocido. Entonces, el evento, el hecho ocurrido aquí en este mundo de máxima fama, el hecho más relevante que ha ocurrido en toda la historia de la humanidad es que Jehová mismo se hizo hombre y murió por nosotros para darnos justicia, ¿cierto? Es por eso también que Jesús, cuando le enseñó a orar a los discípulos, ¿cierto? Y bueno, a nosotros también, Él les dijo, nos ordenó, de hecho, que oráramos en o con el nombre Yehoshua. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros oramos debemos apelar a ese atributo de justicia de Dios que para nosotros se ha revelado para salvación. ¿Ya? Eso es lo que significa, bíblicamente hablando. Bueno, en el Nuevo Testamento no se Perdón, menciona. Javier. Javier, ¿Sí? puedes repetir? ¿Lo puedes repetir eso? ¿Debo apelar al atributo de Dios? ¿Cuál era el que nombraste? De la justicia revelada, manifestada como salvación. ¿Ya? Recordemos que la justicia de Dios tiene dos aspectos. Uno es la condena y otro es la justicia, justificación o salvación. ¿Ya? Para nosotros se manifestó para salvación, ¿cierto? Y eso es lo que encierra el nombre Jesús. Encierra que la justicia de Dios, la máxima expresión de la justicia de Dios, es para salvación, es salvación. Entonces, cuando nosotros oramos a Dios, debemos hacerlo amparados, cobijados por esta promesa, esta salvación que Él ya reveló y que ya manifestó en Cristo. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias que estás escribiendo, gracias. Bien, igual en el texto que les mandé por WhatsApp, ahí está todo esto, ¿vale? Sí, pero le dais una cosa especial, entonces le estoy poniendo una notita. Muy bien, muy bien. Bueno, en el Nuevo Testamento no se menciona el nombre de las 4 letras, ¿ya? El nombre Jehová. Es probable que los hebreos de la época no lo decían, como era costumbre para ellos no decirlo, porque tenían mucho respeto por ese nombre, probablemente no lo mencionan y por eso es que no aparece en los escritos del Nuevo Testamento, ¿ya? Sin embargo, es muy probable que cuando ellos hablaban del Señor, de Kyrios,
en griego, que significa, que en hebreo se dice Adonai, ¿ya? Los tres significan Señor, Kyrios, Adonai y Señor. Cuando ellos hablaban del Kyrios, del Señor, estaban apuntando a el nombre Jehová, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, perdón, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿cierto? Según todo lo que hemos estado hablando y estudiando este día, nosotros podríamos leer perfectamente que si confesares con tu boca que Yehoshua es Jehová, es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Entonces, este es un verso muy contundente, muy definitivo, que no deja lugar a dudas para decir que Jesús es el mismísimo Dios en persona que estuvo aquí. ¿Y para qué? Para manifestar ese atributo, la justicia, ¿ya? En su aspecto de restauración, de salvación. Yo encuentro un verso maravilloso. De hecho, en mi WhatsApp, no sé si alguien se ha fijado en el estado, lo tengo con letra hebrea, pero dice eso, dice primero el nombre de las 4 letras y una rayita y después el nombre Yehoshua, es decir, la justicia divina vino aquí y se manifestó en nuestro Señor Jesús, ¿no? También quería compartirles este versículo, ¿ya? Lucas 4:18. Voy a pedir a alguien que lo pueda leer, por favor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Estas palabras las dijo Jesucristo, ¿ya? Y él estaba hablando de sí mismo, ¿cierto? Bueno, él está citando a Isaías 61, 1, 2, ¿ya? Que es este pasaje que yo le había mencionado, aquí está con letras hebreas, ¿ya? Entre paréntesis, aquí les dejé un link para páginas de internet donde uno puede encontrar las versiones en hebreo, por si alguien se anima y quisiera comenzar a estudiar, ¿ya? La lengua hebrea. Entonces, este texto en hebreo dice, Ruach Adonai Hashem, o Jehová, Alai, significa el espíritu del Señor Jehová está sobre mí. Aquí está el nombre, ¿ya? Entonces, sin lugar a duda, Jesús está citando un texto donde aparece ese nombre y está diciendo, el espíritu del mismísimo Señor Jehová está sobre mí, ¿ya? Y aquí dice Mashach, de ahí viene Mashiach, ¿ya? Y me envió Jehová a mí para anunciar buenas nuevas, ¿ya? Esta es la palabra basar, que en hebreo es anunciar buenas nuevas. ¿Se acuerdan cuando dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas? Bueno, ahí utiliza esta palabra, basar. La besorá es el evangelio en hebreo. Así que hemos visto distintos textos, hemos visto la comprobación gramatical, de la comprobación del idioma original, que no deja lugar a ninguna duda de que el nombre, sobre todo nombre, de nuestro Señor está íntimamente relacionado con la justicia divina y que Él ha venido a salvarnos, a darnos amparo, a darnos refugio y a manifestar su amor, ¿ya? Así que eso era todo lo que tenía para compartir hoy día con ustedes. Pensé que me iba a demorar un poco más, pero gracias a Dios lo hicimos en un buen tiempo. Quiero
dejar un tiempo para dudas, comentarios, por si alguien quiere, puede hacerlo. ¿Sabe? Cuando uno se pone a profundizar en la Biblia, a estudiar la Biblia, a veces piensa, ¿para qué voy a preocuparme de cómo se decía antes o qué se decían anteriormente sobre esto mismo que estoy leyendo ahora en mi idioma? Pero es increíble lo profundo que llega a ser el estudiar el original, porque muchas veces el significado de las palabras como se tradujo para nosotros no alcanza para dar el contexto general que el Señor o Dios quiere dar a entender en su escritura. Por eso que es tan importante no quedarse solamente con lo que uno puede leer o entender de la palabra del Señor. Por eso que es necesario escudriñarla, como el mismo Señor dice. Amén. Amén. Eso es lo que, gracias a Dios, por la gracia de Dios, estamos pudiendo hacer aquí en nuestra iglesia. Así que bendito sea el Señor que nos permite estas cosas, ¿no? Como dice el hermano Roberto, hay muchas cosas ahí escondidas todavía por ser estudiadas. Uno no va a terminar nunca de estudiar la Biblia. Siempre, siempre va a haber algo nuevo, siempre van a haber cosas maravillosas. Yo espero, mi sueño es que alguien de nuestra iglesia se anime y comience también a estudiar la lengua hebrea, no como una cuestión intelectual, simplemente por saber, sino que para entender más la escritura, ¿ya? Bueno, hoy día quizás fue un poquito técnica la parte de la lengua, de las letras. Yo sé que es un poco difícil, a mí me costó, ¿ya? Cuando yo me tomé varios meses para aprender, pero la idea era dar una pincelada nomás. Lo importante hoy día fue a lo que llegamos al final, al significado teológico de estas cosas. La próxima semana vamos a ver otros nombres de Dios, ¿ya? Los vamos a ver con una vista más teológica, ¿ya? No tan técnica, pero vamos a ver cosas maravillosas también, cosas muy lindas que nos van a ayudar después a estudiar, por ejemplo, el libro de Génesis, ¿ya? Y también los salmos, que son muy, muy lindos. Que como pudimos ver ahí en esa pequeña frase, Jehová es mi pastor, encierra un significado mucho más profundo que el que pudiéramos ver a simple vista. ¿Ok? Así que, bien, me gustaría que alguien pudiera orar para terminar este tiempo de estudio. Si alguien se anima. Señor y Padre, gracias te damos esta noche por lo que hemos ido aprendiendo, Señor, por la facilidad que tenemos hoy día de poder, agradecer por Javier, Señor, que en su corazón bendícelo de querer enseñarnos, Señor, y también por esto de que podemos tener esta clase por Zoom, o las facilidades que tenemos hoy día, Señor, de poder estudiar tu palabra, de poder tener interpretación o entender de dónde viene, o la interpretación que se puede dar con las antiguas lenguas, Señor. Agradezco este momento que todos tenemos, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que se han dado su tiempo para poder aprender de tu palabra. Señor, acompáñanos durante esta semana. Bendice también a cada uno de los que está acá, Señor. También oramos por Gastón, que está saliendo una operación, y por cada uno de nuestros hermanos que pueda tener algún problema de salud. Gracias por todo, te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.